Y bueno, en este trabajo se observa las lesiones que hubo y la clasificación que estamos hablando, la clasificación que dijimos hace rato que ustedes deben de tener en mente para poder decir que en los problemas funcionales esta clasificación comienza a hablar de la 1A a la 2B. Fatiga, desorden musculares inducidos, hasta los desórdenes musculares inducidos con la afectación muscular. Y las afectaciones estructurales, en donde nos habla de lágrimas o de lesiones puntuales que existen en los estudios de imagen, que nos permiten establecer el grado de ruptura o el grado de lesión de músculo. De tal suerte que nos habla de la media de los días que están parados los jugadores, llegando a hablar de que una clasificación, pues la 4, donde ya hay una avulsión tendinosa, donde hay una lesión completa muscular, pues nos hablan que el jugador está parado hasta 2 meses, o sea, 60 días. Entonces, el aumento de los días de recuperación va a consistir en todo el trabajo del equipo multidisciplinario que va a hacer para la reincorporación del atleta. Y en este estudio también hablamos de un equipo en específico, el Atlético de Madrid, en donde podemos establecer los diferentes tipos de lesiones que se presentan. Las lesiones de pubitis, las lesiones de cuádriceps, las lesiones o de isquiotibiales, las lesiones de rodilla y otras. Y si observan ustedes, pues el fundamento es que las lesiones de cuádriceps o de isquiotibiales abarca el mayor número de lesiones que se presentan en la temporada, siendo el 42% en el Atlético de Madrid y en el resto de los equipos el 30%. En el Atlético de Madrid estamos presentando aquí el 37% de lesiones, obviamente estamos hablando por cada 1000 horas de competición con el 27%. Y si ustedes quieren hacer comparaciones de un año a otro, pues se van a dar cuenta que no varía mucho las cantidades o la incidencia de casos que se presentan durante las temporadas. Esto que estamos presentando es epidemiología. ¿Alguno de ustedes sabe qué es epidemiología? ¿Ha oído hablar de epidemiología? ¿Qué es epidemiología? ¿Qué tantos casos hay de cierta? El comportamiento de enfermedades o accidentes en las poblaciones en el mundo, ¿verdad? ¿Y la incidencia? ¿Qué tantos casos nuevos hay? Eso sí, muy bien, en una población específica, en un tiempo específico. Esto es epidemiología. Y ustedes, sería muy interesante que aquí, Juan Pablo, hicieran sus estadísticas de epidemiología y crearan inclusive hasta una unidad de estudio osteomuscular en donde puedan ustedes al año, en su convención, ver cuántos pacientes atendieron de cada una de las patologías. Es muy interesante eso, hasta para publicar, Juan Pablo. ¿Tú qué quieres hacer cosas académicas? Nuevamente hacemos una comparación en 2 temporadas, 17 y 18, 18 y 19, donde vemos las lesiones musculares como tal, las lesiones de ligamentos y otras lesiones, ¿no? En donde vemos nuevamente que las lesiones musculares pues son las que se comportan de manera alta en el equipo comparado con las lesiones de ligamento 3%, por ejemplo, y las otras lesiones, esguinces de tobillo, luxaciones de hombro, etcétera, que de alguna manera representan menos que las lesiones musculares. De tal suerte que el coco de los equipos de fútbol, soccer en Europa y aquí en el país son las lesiones musculares. Y que nosotros como médicos traumatólogos debemos de tener un fisioterapeuta capaz, un fisioterapeuta con un conocimiento amplio que tenga la posibilidad de manejar esto. Imagínense ustedes un futbolista de buen nivel, famoso. Ustedes tienen, ¿cuántos años tienes? 28. Tiene 28 años y le dan la oportunidad de estar en un equipo de fútbol como segundo terapeuta. Hay cosas que no están escritas en los libros y lo platicábamos antes de esta charla. Este jugador debe ser manejado por un psicólogo deportivo. El jugador trae frustración, hay que ver en qué etapa fue la lesión deportiva, si fue al inicio de la temporada, si fue en pretemporada, si estás en finales, si eres titular, si eres suplente, si ya se va a finalizar tu contrato, porque todo eso va a impactar en el comportamiento del futbolista y en su
recuperación. Si el futbolista está feliz, no van a tener ustedes problema en la rehabilitación. Pero si es un futbolista problema, que en 8 años ha estado en 16 equipos, que es un futbolista que tiene una historia de lesiones, basta, y que es un futbolista que no ha tenido en un momento determinado un desempeño en su carrera como a él le gustaría, pues va a ser un paciente problema. Y ustedes tienen que recargarse en su médico y en su psicólogo y en el preparador físico para poderlo llevar a buen puerto. Porque desafortunadamente en los equipos de fútbol donde se maneja mucho presupuesto, me tocó a mí un Pachuca que ganó todo, pero que si un futbolista decía, el terapeuta no sirve, lo corren. El médico no sirve, lo corren. Corren entrenadores, que no corran el resto del staff, ¿verdad? Y bueno, se fijan que no cambia mucho la estadística entre temporada y temporada en las lesiones musculares y en las lesiones ligamentarias. Tony, déjame complementarte ahí. Sí. Que pasa lo contrario también. Cuando uno es muy bueno, inclusive el mismo futbolista te pide. O sea, a mí me ha tocado que el futbolista cambie de equipo y estamos hablando los jefes, Los toros. dicen, quiero que traigas este kinesiólogo porque este me tiene al 100 todo el tiempo. ¿Es correcto? Pasa como de una forma como de otra. Y generalmente son los extranjeros, los argentinos, los españoles, que tienen cierto estatus, pues son los que en un momento determinado quieren traer un rehabilitador a que los acompañe el equipo para su rehabilitación. Que fue una de las cosas que yo tuve. Yo soy xenofóbico. Soy un tipo xenofóbico completamente y a mí me quiso hacer eso un par de jugadores. Marioni fue uno de ellos, que quiso meterme un kinesiólogo argentino. O se va Marioni el argentino o me voy yo, cabrón. Y obviamente no llevó nada. Y el kinesiólogo que tenía fue el encargado de atenderlo ahí. Pero bueno, eso ya son otras circunstancias que son de café y experiencias, ¿no? Sí, porque, ay, canijo, está. Les digo, no todo viene en libros. Ok, la severidad de las lesiones, muchachos. Nuevamente volvemos por los días. Aquí vemos los días que estuvieron los jugadores parados, siendo las lesiones severas más de un mes, más de 4 semanas, y representó el 17%. Y las lesiones mínimas, estas son las lesiones mínimas que se presentan y que obviamente, según los protocolos estandarizados que tengan en los equipos, pues desde el día 1 que el paciente presenta lesión y el dolor se lo permite, el kinesiólogo ya lo pone a trotar o lo pone a la bicicleta o lo pone a hacer estiramientos, aún a pesar de que tenga la lesión. Pero ¿qué pasa con esto? Si ustedes no conocen la anatomía, no conocen la fisiología, no conocen bioquímica, no conocen fisiopatología, no conocen biomecánica, pues están en el hoyo. Si ustedes conocen todas esas partes de las ciencias de la salud aplicadas al deporte, no van a tener problema en reconocer en qué fase se encuentra el jugador y en poder realizar un protocolo personalizado para la atención. Esto es muy importante, porque no porque ustedes recuperen bien a un atleta o a una persona que practica deporte de manera lúdica o de manera amateur, pues no quiere decir que no se va a volver a lesionar. No quiere decir que ustedes sean malos. Se va de la clínica bien, le practican un test de reincorporación deportiva, y se va a hacer la competencia y se va a jugar al llano y a las 2 semanas te regresa con la misma lesión. ¿Qué falló? ¿Ustedes? ¿El protocolo? ¿El paciente? ¿El músculo? ¿Qué falló? Y entonces, quien se ponga a leer se va a dar cuenta que existe un 16%, según los artículos publicados en revistas indexadas, 16% de posibilidades de relesión en una lesión muscular. Y eso está precisamente documentado por la epidemiología que presentan y el comportamiento que presentan las lesiones musculares. De tal suerte que estos son los índices. El azul
son los comportamientos normales de una lesión que se reincorporaron sin ningún problema. Pero este 16% se ve en la gráfica roja, que son los pacientes que volvieron a tener problemas en el mismo músculo, en la misma zona y que los obligó a volver a parar. Y si es un jugador que gana millones de dólares, generalmente él no va a decir que es él, el terapeuta, el médico. Y para esto, antes de reincorporarlo a la actividad deportiva, hay diferentes técnicas que ahorita vamos a hablar de cómo reincorporarlos y controles bioquímicos que nos pueden servir de guía para ver cómo se reincorpora el paciente. La localización de las lesiones musculares, ¿cuáles son las más comunes? Bueno, pues esta es la pubalgia, este es el muslo, esta es la pierna y otras. ¿Cuál es la que tuvo más impacto de todas? Las musculares. 62% en una temporada, 50 en 58. 57, 55, 74, 70, 56, 56. ¿Sí? En la pierna, mínimas. ¿Cuáles serán las lesiones de la pierna? Pues los gemelos, las tendinopatías y la pubalgia, la pubitis o la cadera. Fíjense el impacto que tienen. La recurrencia de las lesiones musculares. Y bueno, hablando de sexo, las mujeres. Fíjense la tasa que existe en lesiones musculares entre hombres y mujeres en los equipos profesionales de fútbol en Europa. 3.4% en hombres, 2.4%. Es decir, nos lesionamos más nosotros. Pero miren las lesiones ligamentosas, hablando de ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior o ligamentos estabilizadores de la rodilla. Observen, mujeres 1.1, ligeramente elevado sobre el hombre. Y obviamente hay 1000 causas para eso. Factores hormonales, porque son hiperelásticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una realidad que la mujer tiene más posibilidades de tener lesiones ligamentosas que los hombres. Y obviamente hablamos que este estudio se realiza por cada 1000 horas de exposición. La vuelta a la práctica deportiva, que ustedes la van a encontrar en artículos como Return to Play, ¿sí? ¿Sí? El retorno a la participación, el retorno al deporte y el retorno a la competencia. Cuando ustedes terminan de rehabilitar y entregar a un atleta o a un futbolista o a quien sea, se lo tienen que entregar al médico en base a un test de seguridad que existen para poder decir, ya lo tengo listo. Y entonces ahí comienza el día 1 de su readaptación deportiva. ¿Han oído hablar de eso? ¿Sí? Readaptación deportiva. ¿Qué es la readaptación deportiva? Pues volver a meter estímulos de competencia o en patrones que se vayan acercando a su deporte. Que se vayan acercando a su desempeño normal deportivo, ¿verdad? Y para eso, ¿existe un especialista o ustedes lo hacen? Fíjate que en el esquema español, que es el que estamos agarrando mucho aquí en México, entre el readaptador y el preparador físico debe existir un readaptador que se dedique nada más a eso. Y el readaptador hace un acompañamiento del atleta del gimnasio a la cancha. Y ese readaptador, una vez que completa y que hace test para repetir los gestos deportivos donde se lesionó el atleta y lo entrega, pues obviamente ya va a estar el paciente listo para meterse al entrenamiento con el equipo. Pero para eso lleva un tiempo. Pero el readaptador deportivo, inclusive, hay licenciados en educación física y deporte que hacen el curso de readaptador deportivo. Y hay fisioterapeutas que se dedican al deporte que hacen el curso de readaptación deportiva. Y que hay diferentes universidades que lo presentan y que no dudo que Juan Pablo nos dé la sorpresa de que después lo va a tener aquí, ¿no? Ya tuvimos curso en enero del readaptador de Chivas. Nos dio un curso. Ah, fabuloso, fabuloso. Y entonces, para el Return to Play hablamos que
La reelección se presenta relativamente 6 semanas después de que comienza a estar en el proceso de reincorporación deportiva. Y obviamente la secuencia de porcentaje de reelección pues está ya descrita, ¿no?